seguir, hermano? Miren, la mayoría de las iglesias que se fundaron en el siglo pasado, 70s, 80s, 60s y más, tenían un mensaje en común que decía Cristo viene. Y muchas de ellas tenían letreros que decían en el frente de las iglesias, ya sea adentro o por fuera, que decía Cristo viene. Ahora, ¿es verdad que Cristo volverá? Claro que sí, no tenga duda, hermano, Cristo va a volver. Ese evento de que Cristo vuelva va a ocurrir, querramos o no. Pero se dice que dentro del mundo cristiano, se dice que en los últimos días, antes de que Cristo venga, vendrá un gran avivamiento mundial. El tema de hoy es aviva-miento. Aviva-miento. ¿Cree usted que vendrá un gran avivamiento? Mire, lo primero que se nos viene a la mente, o qué es lo que primero se le viene a la mente a usted cuando se le dice la palabra avivamiento, a algunos se le viene a la mente la palabra Azusa, o a un evangelista legalista que se decía que la televisión era una caja del diablo y terminó en la televisión, y que se dice que tiene más unción que Eliseo y que Elías. Algunos cuando dicen avivamiento se les viene la palabra sobrenatural, multitudes caídas por el fuego, cruzadas de sanidades y milagros, muertos resucitados, la sanación de la tierra, crecimiento económico, no más pobreza. La gloria postrera será mayor que la primera. Y se dice que un avivamiento es orar sin cesar, ayunar más de 40 días, que todos hablen en lenguas, que venga un poder de lo alto, fuego, aleluya, ¿no? Sanar a los enfermos, salir a las calles a compartir el amor de Dios, a que se vea que la iglesia cristiana está presente. Si los homosexuales se marchan, los cristianos también tienen que marchar. También los cristianos somos mayoría, no somos minoría. Que se abran los cielos, que tenemos el poder para romper toda maldición de atar y desatar, hacer y deshacer, porque tenemos el fuego. Mire, si usted y yo nos pusiéramos a hablar y que cada quien diera su punto de vista, nos llevaríamos horas y nunca vamos a acabar. Y si yo le diera mi opinión personal, no me va a creer usted. Por eso mejor vamos a ver lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a ver si es cierto, si viene un gran avivamiento antes de que Cristo venga. Porque Cristo sí va a volver. Cristo viene por su iglesia. En Génesis 4, 25 y 26 dice que conoció Adán a Eva, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido a otro en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo y le llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y mire, el significado de Enos significa mortal, débil. Y Enos comenzó a buscar a Dios. Y por consecuencia los hombres comenzaron a llamar, a buscar a Dios, reconociendo la fragilidad y la debilidad. Así como usted es débil y frágil, yo soy débil y frágil. Ellos también reconocieron que eran débiles y frágiles. Mire, y si nos quedamos con la primera impresión, suena algo tremendo, como un avivamiento de fuego, ¿no? Los hombres buscaban a Dios, pero ¿será? ¿A poco sí que buscaban de Dios? A lo largo de Génesis 5 podemos ver una lista de muchos nombres y de un linaje de hombres que buscaban a Dios. Por ejemplo, Seth engendró a Enos, Enos engendró a Cainán, Cainán engendró a Mahalalel, Mahalalel engendró a Jared, Jared engendró a Enoc, Enoc engendró a Matusalem. Y el versículo 24 de Génesis 25 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció
porque Dios le llevó. Enoc no conoció la muerte como tal, porque Dios se lo llevó, de haber llevado una comunión con Dios de manera espléndida. Matusalem, a quien engendró Enoc, Matusalem engendró a Lamec. Lamec engendró a Noé. Y Noé significa reposo, significa descanso. Versículo 29, dice: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Vaya que sí, Dios trajo reposo a la tierra usando a Noé, ¿no? Porque pues vino el diluvio, lo que usted ya sabemos. Y podemos decir que todos estos amigos eran un linaje que buscaban de Dios, o que buscaban a Dios, que invocaban su nombre. Pero entra la pregunta: ¿aumentó dentro de esta genealogía, creció el número de personas que invocaban el nombre de Dios, que buscaban a Dios? ¿Podemos decir que había un avivamiento? ¿Podemos decir que había un gran despertar en buscar a Dios en los días de Noé? Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. O sea, por una parte, dice que se multiplicaron, o que había hombres que buscaban a Dios, pero que se multiplicó la maldad. Había un gran despertar de muchas personas que buscaban de Dios en los días de Noé. No, claro que no. Versículo 11 dice: y se corrompió la tierra delante de ellos, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne que había se había corrompido. Corrompió su camino sobre la tierra. Pero no que buscaban de Dios, hermano. No que vemos que la genealogía ahí, que eran hombres que buscaban de Dios. Y los inconversos, o aquí puede haber gente, ¿no?, que diga: ¿ves? La Biblia se contradice. No, la Biblia no se contradice. La Biblia es la verdad absoluta. Lo que pasó es que había una supuesta búsqueda de Dios. Así como algunos artistas o algunos gente famosa que dice: no, es que yo soy cristiano, y pues son bien drogadictos, ¿no? Había una adoración de labios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 29, versículo 13. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. En pocas palabras, mucha religión y poca comunión. ¿Cuántos conoce usted que son cristianos pero viven peor que los incrédulos? Ahora, con el diluvio, ¿cuántas personas Dios salvó? Todo el mundo, y todo el mundo profetizaban en el arca. No, los que se salvaron fueron pocos. Para ser un poco más exactos, fueron 8 personas. Antes de que Cristo venga, será como los días de Noé, por lo que vendrá un gran avivamiento mundial. Mateo 24:37. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes de todo tipo, incluyendo carne humana, fiestas de todo tipo, incluso como las de Jeffrey Epstein, por ahí va más o menos el apellido, y de casamientos de todo tipo, como la bandera de Maps. Hasta el momento en que Noé entró al arca, la gente que se daba cuenta de lo que iba a suceder
hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Y bueno, lo que ya es de conocimiento público de estos hackers, ¿no?, que están sacando a luz muchas cosas. Estamos viviendo como los días de Noé. Le pregunto algo a usted. ¿Cree que vendrá un gran avivamiento mundial? ¿Cree usted que vendrá un avivamiento? No vendrá ningún avivamiento. No existirá, no va a ocurrir, no lo habrá. Y mire, y si hay alguien que tenga mucha fe, pues Dios le bendiga, pero no va a ocurrir un gran avivamiento. Y si puede haber alguien aquí que diga: ato tus palabras, te reprendo, Satanás. Rechazo lo que tú dices, revoco y hasta revendo. Y va a ver que yo voy a continuar hablando y usted se va a cansar de decir sus cosas. Porque las palabras humanas pasan, por la palabra de Dios nunca pasará. Es mentira que vendrá un gran avivamiento mundial y que todos serán salvos. Y miren, la palabra mentira significa expresión contraria a la verdad. Y entra una pregunta: ¿de dónde se toma la gente para decir que viene un gran avivamiento mundial? Algunos toman, por ejemplo, San Lucas 5:5, que dice: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. ¡Aleluya! ¿Ven? Ahí dice que el avivamiento, por eso Dios te ha dado Nesa para Cristo, Iztapaluca para Cristo, y es más, hasta Zacatlán de las Manzanas para Cristo. ¿Cuántos les han profetizado: tu iglesia se va a llenar, tu iglesia va a estar a reventar? De aire será, ¿no? Pero va a estar a reventar de algo, ¿no? Tu iglesia va a estar llena sin que tú trabajes. Lo profetizo, ¿no? ¿Cuántos lo creen, no? ¿Cuántos creen que Dios ya nos dio a la ciudad? Pues será la ciudad de nunca jamás, hermano. Y si quieres que la gente sea salva, empieza por ti. Empieza por los tuyos, empieza por tu casa. Muchas personas se toman y agarran la mentira de que vendrá un gran avivamiento porque dijo tal o XY persona, ¿no? Es que un tal evangelista estaba transmitiendo en vivo y dijo: vendrá un gran avivamiento. No, es que antes de que Cristo venga, vendrá un... No, ni se imagina cuán grande va a ser ese avivamiento. ¿Dónde dice en la palabra de Dios? ¿Dónde dice, no? No, es que aquel profeta dijo: profetizo un gran avivamiento. Mire, hay gente que ha dicho: México, prepárate porque vendrán tiempos de paz. Dios está rompiendo la maldad y vendrá un gran avivamiento. Rompiendo la maldad aquí en México y en el resto del mundo. Mateo 24:12 dice que la maldad se multiplicaría, que no iba a ser ni iba a disminuir. Y la paz que Dios nos quiere dar no es en la ciudad, no es en el país, es paz en la mente y en el corazón. Una señora que estaba ahí diciendo sus cosas, dijo: vendrá un tiempo de despertar para México, el tiempo de cosecha más grande jamás vista. Si cambia el gobierno, van a venir tiempos de no más pobreza. Desato en el espíritu del emprendedor. Vendrán inventos de México para el mundo. Se levantarán líderes de negocios que los unjo con planes estratégicos para tener riquezas y para crear trabajos. Discúlpeme, hermano, yo no sabía que usted era un empresario empoderado y ungido para tener riquezas. La palabra dice que siempre habrá pobres entre nosotros.
Y todo lo que ya comenté, que no es un avivamiento. Que tú seas rico no es un avivamiento. Es que no se entiende Lucas 5:5 y sacan textos fuera de contexto para armar un pretexto. Dice, avienta la red y México para Cristo, tu ciudad para Cristo. Mire, llevan años diciendo lo mismo y el país va de mal en peor. Por más que alguien ponga espectaculares en la calle, que hagan marchas, que repartan volantes, sonrisas en los cruceros, todo lo que usted pueda imaginar, no vendrán tiempos de paz, no vendrán tiempos de prosperidad. Y un texto muy especial que se toma como excusa para mentirle a la gente que vendrá un gran avivamiento es Joel 2:28. Joel 2:28 dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Ok, la palabra dice aquí sobre toda carne. ¿Ves? Ahí está diciendo que todos vamos a profetizar y que todos vamos a ser salvos y que la ciudad se va a ir para arriba. No, la parte que dice sobre toda carne es que no hay distinción de personas. En Cristo no hay discriminación. Lo mismo es personas blancas y personas de color. Ricos y pobres son lo mismo. Estudiados e ignorantes es lo mismo. Ciudad o pueblo es lo mismo. No tenemos títulos en Dios, solamente somos sus hijos. No importa si tú eres un doctor o si apenas terminaste la primaria, tú eres un hijo de Dios. No importa si eres de piel blanca, casi transparente, o eres de un color de piel oscuro, muy oscuro. Dios es tu Padre Celestial si eres su hijo. Y Dios no te rechaza. Además, este texto no se refiere a que todo el mundo será cristiano. La palabra avivamiento se desprende de la palabra avivar. Pero antes que podamos ver de lo que significa avivar, le voy a decir lo que no es un avivamiento, lo que no es estar avivado. No es una iglesia de miles de personas, no es risa santa, no es que uses velo, no es que uses corbata, no es de ricos con seguridad privada y a los pobres los intentan sacar. No es que todos profeticen. Es más, no es que las iglesias se vayan con ropa de marca, que luego parece más pasarela que reunión de santos. No son sanidades, no son milagros, no es una nueva revelación que se le presentó a alguien, un ángel y que le dio un mensaje. No es hablar en lenguas, no es la temblorina celestial, no es que caiga oro del cielo, no es apuntarle a la cara a la gente y mentirle, profetizarle. No es atar, no es decretar, no es liberar, etc. Eso no es un avivamiento. Es más, un avivamiento no se puede predecir, no se puede agendar como las últimas fechas. Hay gente que ha dicho, viene un gran avivamiento. Eso no se puede decir con exactitud. O decir que tal día va a llegar porque no se sabe. La palabra avivar es una palabra hebrea que significa reanimar, despertar, resucitar. Y cuando venimos a Cristo y Dios nos acepta como hijos de Él, somos avivados, somos resucitados, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es inevitable hablar de avivar sin el profeta Habacuc. Habacuc 3:2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia.
¿Qué palabra había oído el profeta Habacuc? La palabra que había de venir a la nación de Israel a causa de su pecado y un juicio que iba a venir con los babilonios. Entonces, si un avivamiento viene de la palabra avivar, y avivar significa reanimar, despertar, resucitar, entonces el profeta Habacuc está diciendo: Señor, despierta, aviva tu obra. Aquí donde dice obra se refiere al pueblo de Israel, a la nación del sur, al reino del sur, a Judá y a Benjamín. En pocas palabras está diciendo: despierta a tu pueblo y ten misericordia de todos nosotros. Avivamiento es un despertar para mayor sensibilidad al pecado y por consecuencia existe una necesidad de arrepentimiento. Se lo voy a repetir. Avivamiento es un despertar para mayor sensibilidad al pecado que por consecuencia existe una necesidad de arrepentimiento. Nehemías 9, del 1 al 3 dice: en el séptimo mes, es el más sagrado en el calendario judío, el pueblo se reúne y deciden venir ante Dios sin humillarse, vestirse conforme a su tradición de cilicio y ceniza sobre su cabeza, que es de duelo, de dolor y de arrepentimiento en este versículo. Nosotros estamos avivados cuando confesamos nuestros pecados. Cuando un pecador se arrepiente, es avivado, es despertado. Cuando un cristiano se arrepiente, se aviva todavía más. Cuando reconocemos que solo hay un Dios vivo y verdadero, nos avivamos. La consecuencia más grande de humillarse delante de Dios es una mayor hambre por la palabra de Dios, por la santificación. Ahora, ¿cómo puedo reconocer a una persona avivada? ¿Cómo yo puedo saber si estoy avivado o no? Abre lenguas todo el día y profetiza como si te estuvieras peleando. No, hermano, eso no es. Esas son malas interpretaciones de Hechos 2. Hay gente que piensa que un avivamiento es que todos hablen en lenguas, y no es así. Se basan en Hechos 2, en la celebración de Pentecostés. En Hechos 2, en esta vez de Hechos 2, en este Pentecostés, de esta fiesta, Dios envía al Espíritu Santo, el que mora en nosotros como hijos e hijas de Dios. Cuando Dios nos acepta como hijos, viene el Espíritu y hace morada en nosotros, por lo que el Espíritu Santo habita en los verdaderos hijos e hijas de Dios. Si usted es hijo e hija de Dios, el Espíritu Santo mora en usted. La primera carta a los Corintios 6:19 en la Nueva Traducción Viviente dice: ¿no se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? ¿Cuántos dan gracias a Dios porque el Espíritu mora en ustedes? Hechos 2 comienza a decir: cuando llega el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: miren, ¿esos no son galileos? ¿No son todos los que hablan? ¿Cómo los podemos oír en nuestra propia lengua, en la cual hemos nacido? Versículo 11: les oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Muchas personas se enfocan en lo ostentosamente bueno, que es el hablar en lenguas.
Pero una persona avivada 100% no es hablar en lenguas. En el versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Nota algo importante que dice: fueron llenos y no bautizados. Es diferente la llenura con el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Y antes de que explique este punto, no le estoy diciendo que si usted habla en lenguas está en pecado. Es más, si usted habla en lenguas, háblelas con libertad, déle libertad a Dios. Pero eso no significa que usted esté avivado. Es diferente la llenura con el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo es sumergirse completamente. Primera carta a los Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Todos los hijos e hijas de Dios, cuando creímos y nos arrepentimos de nuestros pecados, el Espíritu Santo viene, nos sumerge en la sangre de Cristo, por lo que el perdón de Dios es total en nuestras vidas y limpio en nuestro pecado. Somos salvados de la condenación eterna. Por consecuencia, ahora de ser hijos e hijas de Dios, el Espíritu Santo habita en los hijos e hijas de Dios. ¿Y cuántos dan gracias a Dios? Porque el Espíritu mora en nosotros, mora en usted que es hijo e hija de Dios. Usted ha escuchado en reuniones o en iglesias, no sé, donde se pregunta: ¿cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿O cuántos no tienen el Espíritu Santo? Y lo asocian con hablar en lenguas. O hay iglesias donde no toda la gente habla en lenguas. Y dice el que está enfrente: pasen, vamos a orar por ustedes para que reciban el Espíritu Santo. Eso es un error. Esa frase y esas frases no son bíblicas. A partir de lo ocurrido en Hechos 2, todas las personas que son salvas, a partir de ese momento para acá, todas las personas que son salvas tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros como hijos e hijas de Dios. Si usted es hijo de Dios, no es medio perdonado de sus pecados, no es medio bautizado, no es medio, quién sabe cómo, pues vamos a ver si chicle y pega. Usted es perdonado 100% y llamado hijo de Dios. La llenura del Espíritu Santo es continua y tiene responsabilidad humana. Efesios 5:18. No se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Aquí no es una sugerencia, no está diciendo, no, pues vamos a ver, pues si tú quieres. No, aquí es una orden de parte de Dios. Sed viene de proveer por completo algo vacío. Dice: no te embriagas con vino, con las cosas corruptibles del mundo, o más fácil, no te llenes de televisión, no te llenes de Facebook, no te llenes de chismes, no te llenes de la calle. Mejor llénate de la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo. De lo que está lleno tu corazón, de lo que hay en tu corazón, eso te va a controlar y de eso vas a hablar. Si estás lleno del Espíritu, ¿qué vas a hablar? Si estás lleno de chismes y es que me dijo y no sé qué, ¿de qué vas a hablar? Si estás lleno de amargura en tu corazón, vas a hablar amargura, cual víbora. Y ahora, ¿cómo me puedo llenar del Espíritu? Con la palabra de Dios. Porque le digo que llenarnos es responsabilidad humana, porque Dios ya nos dio su palabra. Y nuestra responsabilidad como hijos de Dios es llenarnos de Cristo, llenarnos de su palabra. Y podemos ver que es importante llenarnos de la palabra de Dios. Cuando una persona está llena de la palabra de Dios, es avivada y no necesita que le profeticen, que le bendigan, que le digan cuánta cosa.
porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hablar en lenguas es una señal verdadera que tienes el Espíritu Santo. Es una señal, mas no es un fruto. Porque hay gente que habla en lenguas y miren, hermanos, son bien tranzas, son bien trácalas. Mujeres que hablan en lenguas y son bien chismosas. Hombres que hablan en lenguas y son bien golpeadores, hermano. ¿Puede creer eso usted? O unos pastores que, ya ni qué decir, ¿no? Que estaban ahí comiendo en un puesto de la calle y que le dice un pastor: ¿entonces qué, pastor? Pues que nos echamos una cerveza. Y el otro pastor pensó que estaba bromeando y no, en verdad se la tomó. Ahora, ¿cómo es una persona avivada? Es una persona salva y arrepentida. Por consecuencia, el Espíritu habita en esa persona, por lo que no puede contener las ganas de compartir a los demás de Cristo. O mejor dicho, como en Hechos, dice, habla en todo tiempo de las maravillas de Dios. Las lenguas de Hechos 2 son lenguas humanas, por lo que los que estaban ahí de diferentes partes del mundo entendieron las maravillas de Dios. Con esto no se vaya alguien con la idea de que las lenguas se pueden aprender en una escuela. No, las lenguas son dadas por Dios como el soberano quiere y Él las reparte. Una persona avivada habla de las maravillas de Dios a los de su propio idioma y los de su propio idioma los puede entender. Aquí también podemos ver que Dios tiene el poder supremo de salvar a cualquier persona sin importar el idioma. ¿Por qué hay indígenas cristianos? Porque entendieron el mensaje de Cristo en su propia lengua. Hay gente que es indígena y es su hermano y es su hermana, hermano. Y cuando esa comunidad X, de la que quiera llamar, se arrepiente de sus pecados, es salvada, y ellos comparten a más indígenas o a más de sus comunidades, y eso quiere decir que ellos están avivados. ¿Podemos alcanzar a entender lo que es realmente un avivamiento? Incluso lo que no es un avivamiento, incluso que muchas veces las personas que son avivadas realmente son pocas, no muchas. Antes de que Cristo venga, no vendrá un gran avivamiento mundial, sino todo lo contrario. Las personas que van a ser salvas de aquí en adelante no van a ser millones de personas si lo comparamos con toda la gente del mundo, sino que van a ser pocas. Recordemos que los hijos de Dios vamos por un camino angosto y complicado, mas la puerta ancha y el camino espacioso lleva a la muerte eterna. Lucas 13:24: esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán y no podrán. Y yo estoy convencido que después de lo que pase, de lo que ya es de conocimiento público, no van a quedar muchos cristianos en las iglesias. A lo mejor porque unos se nos adelantaron en el camino y ya están con el Señor disfrutando de su gloria y de su presencia. Se nos adelantaron, suertudos ellos, ¿verdad? O no van a permanecer muchos cristianos en las iglesias, porque los verdaderos hijos de Dios vamos a permanecer a pesar de las aflicciones. Y si quedamos pocos, Dios está con nosotros. Un avivamiento no es que muchas personas sean salvas, hermano, sino que pocas personas, pero bien avivadas, hermano, bien cristianas. ¿Usted es bien cristiano? ¿Usted vive conforme a la palabra de Dios? Y mire, y si usted tiene miedo de que no, es que ¿cómo vamos a ser tan pocos? Es que no sé qué. Dios nos dice en esta hora en Lucas 12:32: no teman, manada pequeña. Y a los del Sinaí,
No sé si, pues si se acuerdan que cuando comenzamos, Dios nos daba esta palabra muy hermosa, manada pequeña. Jesús lo dijo, y lo dijo porque somos muy pocos los hijos y las hijas de Dios que verdaderamente buscamos la palabra de Dios y que tratamos de agradar a Dios. Y de esos pocos, que nos mantengamos bien encendidos, llenos por la palabra de Dios, hermano. Arrepentidos de todos nuestros pecados y llenos de Dios. Eso es un avivamiento. Es más, le quiero decir algo. Si usted es cristiano, el Espíritu habita en usted. Pídale a Dios hablar en lenguas. Fácil. Usted no necesita imposición de manos. Usted no necesita que alguien vaya a orar por usted. El mismo Dios que está con nosotros está con usted. El mismo Dios de Abraham, Isaac y de Jacob es nuestro mismo Dios y es su Padre Celestial. Si usted está pasando por problemas, por aflicciones, dígaselas a Dios, desahóguese con Dios. Si todavía usted está practicando algún pecado, arrepiéntase. Si usted está batallando con el chisme, arrepiéntase, hermano. Porque cada vez que nos arrepentimos, somos avivados. Cada vez que somos confrontados y nos llenamos de la palabra de Dios, somos avivados. ¿Usted está avivado o apagado? ¿Usted es arrepentido o ya es salvo? ¿Qué le parece si oramos en esta hora? Dios, te damos gracias, Dios. Primeramente por salvarnos, por perdonar todos nuestros pecados, Cristo. Gracias, Dios,